Ahí estoy admitiendo, Adriana, a la gente ya. No, ahí está. Mm, Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Ahí estamos esperando 2, 3 minutos más, que hay alguna gente accediendo de los que mandaron el mail al colegio para que estaban haciendo el curso y ya arrancamos. 3, 4 minutos.
Bueno, eh, buenas tardes. Ya creo que no hace falta. ¿Me escucha bien, no? ¿O muy bajo? Ah, creo que no hace falta presentarnos mucho por lo que vi en las tres anteriores jornadas. Se conocen todos y bastante porque veo que todos tienen algo de relación económica o con justicia de faltas, así que cada vez que quería presentar a alguien lo conocía mucho mejor que yo. Y creo que con Adrián es el caso, por lo que vi tiene una importante trayectoria en todo lo que tiene que ver con comercio, con defensa del consumidor, con, bueno, unas muy lindas notas, unos muy lindos comentarios. Y aparte, les digo, por lo que estuve viendo, tanto sea por las jornadas en Villa Gesell, que aparentemente fueron muy buenas porque las nombraron varias veces, pero por algún otro tipo de jornada, está mucho más en el ambiente que yo, que vengo más de la parte del derecho administrativo. Hoy es la cuarta y última jornada. Le voy a recomendar a Adrián que la próxima vez que hagamos algo de cuatro clases sea el primero, porque claramente en la primera jornada tuvimos mucha más asistencia, luego creo que se va haciendo complejo seguir el ritmo. Pero bueno, para nosotros del Colegio de Abogados de Dolores, muy contentos de haber organizado este curso. Vemos que en el CIJUSO se están haciendo muchas cosas en materia de derecho del consumidor, materia de consumo. Así que, bueno, bienvenido sea el granito de arena que podamos aportar en capacitación o en generar un debate mayor sobre estos temas en momentos tan complejos, creo, especialmente para los consumidores. Adrián, a partir de ahora, cuando quieras, les adelanto las disculpas. Sé que Adrián estaba medio complicado con algún temita de salud, gripe, por lo que me enteré, pero bueno, la idea era hacer la jornada igual, no suspenderla, así que eh, esperemos que estés con la voz como para poder hacerlo sin problemas. Cualquier cosa, obviamente nos avisas. Y desde ya muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, en primer lugar, gracias Leandro, a vos, desde el Instituto de Derecho Administrativo y desde el Colegio de Abogados de Dolores. La verdad que es un gusto poder volver, aunque sea virtual, a poder compartir con ustedes. La verdad que fueron uno de los primeros colegios que nos convocaron las primeras jornadas que habíamos iniciado con Sijuso, allá hace 2 o 3 años atrás. La verdad que para mí es un gusto volver a compartir con ustedes y también darle las gracias a Sijuso, a la Fundación, porque nos permite no solamente estos cursos, sino poder plantear toda una agenda en materia de protección de los derechos de los consumidores, capacitar a los colegios, a los abogados en la materia. Y más allá de la cantidad de gente, seamos muchos, seamos pocos, la idea era igual empezar a seguir instalando estos temas que nos parecen fundamentales en las épocas que nos tocan transitar como abogados, ¿no? Y de estas capacitaciones la idea es poder brindar esas herramientas a través de, bueno, una mirada desde el de la justicia, desde el derecho administrativo, desde las autoridades de aplicación, que es donde vengo desarrollando mis funciones. Así que de mi parte muy agradecido. Gracias a todos los que están conectados, los que están viendo en vivo, los que nos están siguiendo en esta última clase. La verdad para mí también es una alegría poder verla a muchos y conocer a muchos de los que hoy están acá y darle un cierre a este curso que le diera a trabajar la problemática del consumidor sobreendeudado desde la mirada judicial, desde la mirada administrativa y como colorario, de alguna manera, cerrar hoy con los procedimientos que se están discutiendo en los municipios por un lado y que también hay proyectos legislativos por el otro, con la idea de dar respuesta a muchas de las cuestiones que los colegas que me precedieron les compartieron, ¿no? Digo, frente a esta problemática, ustedes vieron por ahí las primeras clases o en la primera clase tuvo un abordaje desde el derecho comercial y el derecho concursal. Después lo profundizamos con el doctor Rubén Morsesian y la situación del consumidor endeudado, las herramientas que hay en materia judicial. Después el doctor Claudio Fede, juez de juzgado civil y comercial, nos dio una mirada también constitucional de los derechos humanos y él como juez, cómo trabaja estas problemáticas desde la justicia.
y la idea es abordar hoy la instancia administrativa, que creo que es la que hoy tenemos a mano para poder desarrollar, ¿no? Hay municipios, veo a Florencio Varela, veo a Municipalidad de la Costa, veo a Villa Gesell, que son los primeros municipios que tienen ordenanzas específicas, especiales, que regulan esta situación del consumidor sobreendeudado. Y por ahí en este último curso la idea es difundir un poquito algunos números, algunas estadísticas, algunas cuestiones para abordar esta cuestión y que los colegios también sepan que existen estas herramientas a los fines de poder trabajar junto con las autoridades administrativas en procesos administrativos o posteriormente en procesos judiciales. Hay un montón de temas para tratar, pero hoy yo me quiero concentrar un poquito en estos procesos administrativos locales de protección de los consumidores sobreendeudados. Y para eso les voy a compartir un Power, a ver si lo puedo compartir. Ustedes me van a decir si lo ven. No lo voy a agrandar porque creo que no se va a ver. Por ahí si voy pasando guías dispositivas, ahí estábamos viendo. Ustedes igual lo estarían viendo, ¿no? ¿Se ve si pasan las guías? Sí, sí, se ve perfecto, Gabriel. Sí, sí. Perfecto. Bueno, si bien a mí me gusta cuando compartir, me gusta hablar de datos estadísticos, números, para saber la realidad en materia de conflicto de los derechos de los consumidores, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Yo tuve la posibilidad en el año 2022, casi todo el año 2022, de ser el director nacional de Defensa del Consumidor, donde veníamos trabajando diferentes políticas en materia de protección de los derechos de los consumidores en el ámbito administrativo. Y una de las cosas que nosotros veíamos sobre esta problemática era el sobreendeudamiento de los consumidores. Si bien estos son datos no actualizables, después los cambios de autoridades y las diferentes políticas de los ministerios, los secretarios, estos números se fueron perdiendo, no los pudimos volver a ver publicados en las páginas, pero bueno, yo me quedo con algunos de estos datos, que si bien algunos por ahí ya los vieron en alguna otra exposición, como el público se renueva, diría una famosa, bueno, la idea es compartirlos con aquellos que por ahí no lo saben o no lo tienen en sus registros, ¿no? Como dato introductorio, en el año 2022, a nivel nacional, para todos los que están trabajando en materia de derechos de los consumidores, saben que hay una ventanilla única federal de reclamos, donde ahí se ingresan todos los reclamos a nivel nacional y después esos reclamos se derivan a cada jurisdicción provincial y después cada provincia delega algunos de estos reclamos a sus municipios, en el caso de la provincia de Buenos Aires, como otras provincias, otros no, los tramitan directamente a nivel provincial. Pero en el año 2022 se habían registrado a nivel nacional 241.644 reclamos. De estos 261.000 reclamos a nivel nacional, se distribuían de esta manera. Acá lo vemos a nivel país, cómo fueron ingresando estos reclamos, pero el dato que yo rescaté de estos números que yo les quiero mostrar es que el 45,61% de esos reclamos, es decir, 110.213 reclamos a nivel nacional, corresponden a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Y después hay un 28%, casi un 30%, que corresponde a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que entre Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires están el 75% de los reclamos a nivel nacional. Yo creo que esto no ha cambiado a lo largo de estos años, de lo que es del 2023 o lo que puede llegar a ser el 2024. Por lo menos el 2023 yo no creo que esta tendencia se seguía manteniendo por conversaciones que hemos tenido con autoridades provinciales. Pero fíjense, en el grado de conflicto en materia de consumo, a nivel nacional, es la mitad de los conflictos. O sea, la mitad de los conflictos pasan en la provincia de Buenos Aires. Esto los trabajan tantos la provincia de Buenos Aires a través de su dirección provincial o los municipios que reciben estos reclamos y los van tramitando localmente. Pero fíjense el grado de conflicto que tenemos en materia administrativa, porque son autoridades de aplicación administrativa, corresponden a la provincia de Buenos Aires. Después tenemos algunos rubros que yo detecté, que calculo que también estos, si lo actualizamos, no difieren mucho. Acá hay autoridades locales administrativas de distintos municipios, y creo que estos números pueden ser parecidos a los que ellos manejan, o que lo que nosotros manejamos en San Martín.
Y fíjense que el 34,8% de los reclamos, o sea, casi el 35% de los reclamos a nivel nacional tienen que ver con los sistemas financieros y un 30% con telecomunicaciones, ¿no? Creo que esto se sigue repitiendo en la actualidad. Y las empresas más denunciadas a nivel nacional, según este ranking de reclamos, lo encabezaría las telecomunicaciones, Mercado Libre y los bancos. Creo que este es un escenario que no ha cambiado por lo menos de 2023 y creo que se va a acentuar en este 2024 con todo el tema de la desregulación y la entrada en vigencia del DNU 70. Ya lo hemos visto con las prepagas, lo hemos visto ahora con las telecomunicaciones y con los distintos decretos que desregulan más de 51 resoluciones derogadas de la Secretaría de Comercio en materia de protección de los derechos de los consumidores. Bueno, todo este escenario y la cuestión inflacionaria termina afectando económicamente a los usuarios y a los consumidores en materia de cuestiones financieras, ¿no? Estamos viendo esta cuestión. Yo traje también algunos datos, algunos informes, por ejemplo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en el año 2022 hizo un estudio acá en Argentina sobre el endeudamiento y el cuidado, y arrojó un resultado que también, ahora lo vamos a ver, se condice con la situación actual de los consumidores. Este informe dice que el 35% de los hogares tiene una alta vulnerabilidad de endeudamiento y que esto trepa el 40% para los hogares con trabajos informales. Y después hacen otro análisis estadístico en 10.000 hogares, encuestan, y fíjense que el 50% de estos hogares tienen problemas con sus ingresos para pagar deudas. Esto va anexado, obviamente, a las circunstancias económicas, los índices de inflación, la evolución del salario. Bueno, todo esto está atado a esta cuestión que creo que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando y las circunstancias que enmarcan estas relaciones de consumidores sobreendeudados, ¿no? Fíjense, estos números son números de 2022, pero que están vigentes en la actualidad. Ahora vamos a ver otros informes también. La Universidad de San Martín también hizo otros informes en ese mismo sentido y también arrojó la cuestión del sobreendeudamiento con números también altos, un 63%, se deuda en materias de servicios, medicamentos, esto se agrava con la inflación, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con la cuestión que estamos analizando. Yo después también anoté y les compartí algunas cuestiones que están en las redes, ¿no? Fíjense, un diputado que es el presidente también del Banco Credit Corp, ¿no? Entre elegir y comer y pagar un crédito, la gente va a empezar a elegir comer, obviamente, ¿no? Crecen los reclamos de los usuarios frente a los abusos de bancos y financieras, ¿no? Estamos viendo cuestiones de tasa de interés. Una de las consecuencias del DNU es que al desregularse el sistema y el Banco Central no entrometerse más en las cuestiones de fijación de tasas y demás, bueno, lo que produce es que las tasas las impongan los bancos, se genere de alguna manera lo que pasó con las medicinas prepagas, se pongan de acuerdo y apliquen tasas de interés parecidas, un poco más altos, o entre ellos no compitan, sino que se pongan de acuerdo, ¿no? Esto de la carterización que sucedió con las prepagas, ¿no? En materia de aumentos y que también lo podemos ver y podemos empezar a analizarlo en materia de acceso al crédito. Advierten que el endeudamiento de las familias por los precios puede ser la próxima crisis social. Esto surge de una cuestión que también sucedió en Chile. En Chile hubo hace unos años atrás una crisis social por sobreendeudamiento, en donde terminó una crisis social y bueno, obviamente eso produjo después algunos cuestionamientos políticos y demás, pero nació con este tipo de problemáticas, ¿no? El sobreendeudamiento familiar. El sobreendeudamiento de las familias nos obliga a pensar en políticas públicas porque muchos lo hacen para comer. Bueno, son todas notas que si uno las pone a ver en las redes las pueden encontrar. Esto sale de un estudio reciente en la provincia de Santa Fe con la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional de Ciencias Económicas de Santa Fe. Hicieron un estudio en donde se analizaron 420 casos, 420 familias, se las encuestó y les arrojó unos datos coincidentes con lo que pasaba en el 2022 y los informes de la CEPAL y la Universidad de San Martín. Fíjense, esto es de junio de este año. En Santa Fe,
Este informe arrojó que el 50% de los hogares santafesinos se encuentran endeudados, y esto lo podemos llevar a todos los planos del desorden. Puede ser por cuestiones de alquileres, puede ser cuestiones financieras, puede ser por cuestiones de créditos UVA, puede ser situaciones con planes de ahorro para fines determinados, para adquisición de un auto. Bueno, todas estas variables, todas estas cuestiones hacen a este sobreendeudamiento, que no es nada más ni nada menos que aquella situación de hecho en la cual el consumidor, la familia, lo que ingresa como sustento, como sostén familiar, su ingreso monetario, su salario, no alcanza a cubrir las deudas que se fueron generando en las distintas relaciones de consumo, porque esto lo vamos a traer a las relaciones de consumo, no vamos a hablar de, en este momento, en este último curso, de las cuestiones que ya se hablaron en materia concursal, sino que vamos a hablar de las relaciones de consumo, que es el eje central de los proyectos que vamos a terminar viendo. Ahora, fíjense que el 50% de los hogares de Santa Fe se encuentran sobreendeudados. Bueno, y después da otros datos. El endeudamiento se concentraría en los sectores más desfavorecidos, obviamente. Las principales razones de endeudamiento son en materia de alimentación y el pago de tarjetas de crédito. Dato importante que lo habíamos visto de alguna manera en gráficos anteriores a nivel nacional, que las cuestiones financieras y las telecomunicaciones eran los mayores reclamos que los consumidores realizaban en las autoridades de aplicación. Otro tema importante es la información para la obtención del crédito, que hay un problema grave en la información. La gente no sabe lo que firma, no se le informa bien, y acá vamos a hablar de algunas cuestiones después de los proyectos sobre este tema. Pero fíjense, este es el panorama que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Sobreendeudados, crece la cantidad de hogares a cargo de mujeres que se endeudan para comprar comida. También a nivel provincial hay un programa del Ministerio de la Mujer que habla de las mujeres y el rol de la cuestión del consumo en la casa. Muchas veces ellas son cabeza de hogar y también se ven en esta situación de sobreendeudamiento familiar con cargas en su domicilio, en su casa, ¿no? En el rol que cumplen. Y pues para romper un poco la mala onda y estos informes que vemos de alguna manera negativos, ¿no? ¿Quién no espera que termine, ve el resumen y ve, bueno, estas cuotas 6 de 6 y 12 de 12 para respirar un poco y volver de nuevo, ¿no? Con el sistema de cuotas, ¿no? Para romper un poco la mala onda. Pero bueno, y acá quiero sí hablar un poquito, empezar a hablar de las cuestiones más concretas, ¿no? Frente a este escenario que yo les planteé, venimos trabajando, bueno, con algunos de los colegas que forman parte de este curso, en dos vías. Por un lado, la vía administrativa, que es la vía con la que hoy estamos trabajando fuertemente. Y el resultado de eso es, por ejemplo, bueno, el municipio de Villa Gesell con Patricia, Cristina Abdala desde la costa, la doctora Arasaki ahí en Florencio Varela, la doctora La Gruta en Hurlingham, los 4 municipios de los 135 que integran la provincia de Buenos Aires, que vieron esta problemática en sus distritos y avanzaron con el trabajo arduo que es de alguna manera convencer a cada uno de sus concejales en sus consejos deliberantes para, bueno, empezar a tomar esta cuestión y esta problemática y empezar a regular de alguna manera a nivel local esta cuestión que venimos viendo, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a atacar o cómo vamos a empezar a trabajar con el consumidor sonoro a nivel local con las herramientas que tenemos de la ley 24240, el Código de Procedimientos Provincial 13.133, y que ese código, esa ley provincial delega en los municipios, a través de sus articulados, la posibilidad de crear normativas locales, regionales, para poder mejorar la defensa de los consumidores y usuarios en sus localidades, ¿no? Esto podemos trabajarlo a nivel provincial, que es lo que venimos haciendo con algunos legisladores también, como en este caso, un proyecto que se presentó el año pasado en la provincia a través de la Cámara de Diputados y que en la actualidad también tiene su presentación en el Senado a principios de este año, con la idea de empezar a trabajar también desde la legislatura esta problemática. Y acá, como les digo, esto es un resumen de alguna manera de cómo fue
originándose esta situación de empezar a trabajar, ¿no? Esto surgió en el 2022, un proyecto que se le elevó al secretario de Comercio Interior con la idea de que sea una resolución a nivel nacional para abarcar esta problemática a nivel nacional. Con los distintos cambios de autoridades esto no se pudo lograr, pero esa idea no dejó de seguir trabajándose y desarrollándose a nivel local con muchos de los municipios que hoy están presentes acá. Esto produjo que se presenten distintos proyectos, en San Martín incluido, donde hoy me toca cumplir funciones como secretario de la Justicia de Faltas con competencia en consumo. Esto también tuvo eco en el año 2023, a través de la disposición 1123, donde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor dictó una disposición, un reglamento de actuación para prevenir y solucionar el problema del sobreendeudamiento. Recuerdan la disposición 11 de 2023. Esto fue derogado recientemente por la resolución 51 de las actuales autoridades. Ese es otro antecedente. Los proyectos de ley, como les digo, en la provincia, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, y hoy los proyectos de ordenanza vigente en los municipios que se encuentran en mención y que están con nosotros acá. Estos son los expedientes. Este material se lo voy a dejar al colegio para que lo pueda distribuir después a los que estuvieron presentes y lo requieran. Pero todo tiene su inicio y nuestra base de interpretación y de tutela efectiva de los consumidores en el artículo 42, que tanto el doctor Fede como el doctor Morsesian fueron parte también de sus exposiciones, porque lo que queremos propiciar con la instancia administrativa es precisamente dar acabado cumplimiento a este artículo 42, donde habla que las autoridades proveerán a la protección de estos derechos. ¿Cuáles derechos? Derecho a la protección de la salud, seguridad, y sobre todo hacemos hincapié en estos proyectos en la protección del interés económico del consumidor y del usuario frente a las situaciones del sobreendeudamiento, ¿no? Y ahí habla que estas autoridades, sean Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o Poder Judicial, deben proveer a la protección de esos derechos. Entonces hacemos un llamado, en este caso a las autoridades locales, municipales, a cumplir con un mandato constitucional que está en el 42 y se repite en el artículo 38 de la Constitución de nuestra provincia, ¿no? También hablamos de esta protección de los intereses económicos frente al abuso de los proveedores de bienes y servicios, que después vamos a ver algunos casos particulares de abuso de marketing, de publicidad en esto, ¿no? Nuestra base son estos artículos. Y después también quería traer con ustedes algunos debates que se generaron en lo que hace a la protección local o municipal de los consumidores sobreendeudados. Estos se dieron varios planteos jurídicos que hemos tenido con otros juristas, ¿no? Por ejemplo, la doctora Boquín, con el doctor Francisco Yuyenbás, también comercialistas conocidos, la doctora Pérez Bustamante, el doctor Néstor Loza, que es un colega y un abogado de la justicia de faltas, estudioso y doctrinario de la materia, porque obviamente cuando hablamos del sobreendeudamiento y los procesos de sobreendeudamiento, que el más referenciado que podemos tener son los procesos que se generaron en la provincia de Mendoza, ¿no? con la ley que ellos llevan adelante a través de pequeñas causas que tienen que ver con esta situación del sobreendeudamiento, cómo Mendoza de una manera articuló y llevó adelante esos procesos para estos casos de pequeñas causas de consumidores sobreendeudados, nos hacían los planteos de que por ahí estas ordenanzas estarían incumpliendo con el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué? ¿Qué dice este artículo 75, inciso 12 de la Constitución? Dice que corresponde al Congreso dictar leyes generales para toda la nación, y habrá unas cuestiones, y una de esas cuestiones sobre las que solamente le corresponde el gobierno nacional a través del Congreso, son sobre cuestiones de bancarrota. Y acá es donde se daba de alguna manera el debate. Si hablamos del sobreendeudamiento del consumidor y procesos administrativos o judiciales para estas cuestiones, ¿estaríamos hablando no de bancarrota? Bueno, algunas cuestiones que se plantearon y que tienen alguna respuesta, y por qué, por lo menos para un sector que venimos trabajando sobre que no hay ninguna cuestión inconstitucional o ningún impedimento para, a través de ordenanzas, regular ciertas cuestiones en materia de protección y tutela efectiva de los derechos de los consumidores a nivel local. Planteábamos de alguna manera que la bancarrota hace mención a una actividad comercial, y acá los consumidores y los usuarios no son
operadores comerciales. Son usuarios finales o consumidores finales de bienes y servicios que estos proveedores, en este caso del ámbito financiero, ponen a disposición y por situaciones de hecho o económicas que sobrevienen, se quedaron sin trabajo, alguna situación en la cual la información no fue clara y eso produjo un hecho de sobreendeudamiento, hay un abuso de posición sobre estas cuestiones, hay cláusulas abusivas en las cuales el consumidor no sabe que son abusivas, bueno, hay un montón de cuestiones que pueden darse en los hechos, ponen al consumidor en esa situación de sobreendeudamiento, en donde la capacidad económica para cubrir esas deudas que adquirió obviamente no alcanza. Entonces accede al crédito y ahí accede a un montón de cuestiones que después generan este sobreendeudamiento. Pero no estamos hablando de bancarrota, porque la bancarrota está pensada para actividades comerciales. Esto fue muy claro también los que me precedieron, ¿no? El doctor Rubén Morsesian, el doctor Claudio Fede, o el doctor Lanzavecchia, explicaron un poquito esta cuestión y la importancia de hacer estas distinciones, ¿no? Digo, acá no estamos hablando de bancarrota, no estamos hablando de relaciones comerciales entre comerciantes, sino que estamos hablando de relaciones de consumo. Artículo 42 de la Constitución, Ley 24240, Ley de Procedimiento Administrativo Local 13.133 y normativas especiales que se están trabajando en cada uno de los municipios. Entonces, no es una bancarrota, sino que es un consumidor sobreendeudado en el marco de una relación de consumo. Que ahí las autoridades administrativas de aplicación tendrán la facultad de, cuando les lleguen los casos, analizarlo y obviamente si cumplen con ciertos encuadres normativos que estas mismas ordenanzas vienen trabajando y que se condicen con el marco protectorio de una ley especial y de la ley provincial. No sé si hay una pregunta o escucho un ruido por ahí. Si hay preguntas, no hay problema, ¿eh? Sí, las contestamos ahora. Bueno, como les decía, y acá hay algo importante que habla el doctor Osola, con qué criterio nosotros vamos a resolver estas cuestiones, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero el consumidor a veces es consciente de que se endeuda y bueno, y eso puede ser que sea de mala fe porque después de ahí quiere a través de estos procesos licuar deudas, y bueno, entramos a toda una cuestión que obviamente va a ser analizada por las autoridades de aplicación, que obviamente estos marcos normativos van a ser perfeccionables, la idea es dar los debates correspondientes y los marcos protectorios necesarios para poder avanzar y no quedarnos sin un marco de referencia. Pero acá hay un criterio que me parecía interesante nombrarles, que es el que plantea el doctor Ozuela, que es un criterio de equidad y solidaridad, que se los puse acá en el último párrafo. ¿Y qué es este criterio de equidad y solidaridad? Es que frente, obviamente, relaciones de consumo que son válidas, no estamos hablando que son estas relaciones de consumo, de préstamos para el consumo, crédito para el consumo, son antijurídicas. No, cumplen un marco jurídico, se dan en el marco de las relaciones de consumo que muchos de nosotros analiza diariamente, o se les plantean en los estudios casos, o las autoridades de aplicación les llegan a sus oficinas. Pero ¿cuál es el criterio de análisis o qué es lo que plantea este doctrinario? Es que cuando llegan estas cuestiones donde no hay un hecho antijurídico, sino que vemos un hecho jurídicamente válido, bueno, el criterio que vamos a aplicar en materia de relaciones de consumo es que el más débil no puede acarrear con las consecuencias de cuestiones abusivas que se pueden generar en ese ámbito de esa relación de consumo. Por eso las autoridades de aplicación, en el marco de sus competencias, analizará cada caso en particular para establecer, bueno, si hubo un hecho abusivo o no, si esto hay que resolverlo con un criterio de equidad y solidaridad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que por ahí ese proveedor que actuó en el marco de una relación de consumo dando un crédito, bueno, y ese crédito que otorgó por ahí, como sucedieron con las prepagas, los aumentos fueron por encima de la inflación o por encima de índices de RIPTO o que sean justos y razonables, bueno, poder plantear algunas cuestiones y realizar algún tipo de innovación, que esto está permitido en el ámbito del hecho, en el ámbito de la justicia y también lo podemos plantear en los ámbitos administrativos, y modificar el contrato que dio origen o esa relación que dio origen y que se va a transformar porque hay una rediscusión en materia de tasas de interés, punitorios, información, y cuáles son las herramientas que vamos a tener para resolver esto con un criterio de equidad y solidaridad.
Ya vamos a ver en algunos de estos proyectos que están en el ámbito de la provincia y que están aprobados por los municipios, ¿no? Pero siguiendo esta línea de análisis, entonces no estamos ante una bancarrota, estamos ante relaciones de consumo, y acá tiene mucha importancia, y yo quiero sostener esto en estos trabajos que se vienen haciendo, la autonomía municipal. Por ahí, pido disculpas que estoy un poquito engripado. Frente a un Estado nacional que por ahí hoy se encuentra desregulando y no interviniendo en algunas discusiones en materia de protección de los derechos de los consumidores, bueno, necesitamos por ahí un marco normativo o un Estado provincial o municipal más activo en materia de protección. Por eso, por ejemplo, la Corte Suprema en el fallo Municipalidad de La Plata sobre una inconstitucionalidad del decreto 9111, determinó que obviamente es aplicable el artículo 123 de la Constitución Nacional, esto que los municipios son autónomos, pero obviamente esta autonomía debe estar reglada por las facultades reglamentarias que las provincias les otorguen. ¿Cuál es la conclusión? Que los municipios serán tan autónomos como las provincias a las que pertenecen le permitan. Es decir, la provincia de Buenos Aires, a través de la ley 13.133, delegó en los municipios, y ahora lo vamos a ver en sus artículos concordantes, facultades de regular y establecer dentro de sus jurisdicciones los marcos normativos que obviamente no contradigan leyes especiales o generales, ¿no? Y en ese marco es donde se basa la autonomía de estos municipios para poder presentar marcos normativos a través de ordenanzas que cumplen de leyes en cada una de sus jurisdicciones, ¿no? Esto está en la Ley Orgánica de Municipalidades, con fundamento en estos artículos. El artículo 25, las ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación y además estimaciones encuadradas en la competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales. Artículo 41 de la Ley 24240, delegan las provincias. La provincia delega a los municipios a través de la ley 13.133 y los municipios a través de la ley orgánica de municipalidades y esta ley 13.133 de la provincia puede aplicar normativas especiales de protección siempre y cuando no contradigan, reitero, los marcos constitucionales y leyes especiales y nacionales. Fíjense en el artículo 77, dice que los municipios, los consejos deliberantes, que van a ser en comparación a la Cámara de Diputados o senadores de la provincia o de la nación, son los que deliberan y debaten marcos normativos locales, los consejos deliberantes, que esta ordenanza crea, reforma, suspende una regla general cuyo cumplimiento compete a la Intendencia Municipal y las ordenanzas serán consideradas leyes en el sentido formal y material. O sea, que son aplicables las ordenanzas con este criterio, de leyes en sentido formal y material, y quien quiera plantear alguna cuestión tendrá que declarar la inconstitucionalidad de esa ordenanza. ¿Qué dice la ley provincial 13.133 sobre este punto? Hablábamos de la competencia y cómo fue delegándose a nivel nacional en las provincias en los municipios, y con esto afianzar y fortalecer la autonomía municipal. El artículo 79 de la ley 13.133 habla exclusivamente de los municipios y dice que los municipios ejercerán las funciones emergentes de esta ley, la ley 13.000, de la ley nacional, fíjense que hay una delegación, y de las disposiciones complementarias de conformidad con los límites en materia de competencias y atribuciones. El 80 dice que los municipios serán los encargados de aplicar los procedimientos y las sanciones previstas en esta ley, y respecto a las infracciones cometidas dentro de sus jurisdicciones o territorios, y con los alcances establecidos en este artículo. Dice que las sanciones que apliquen los municipios tendrán el efecto previsto del artículo 70, bueno, en materia de apelación. Y después el 81 dice que los corresponden a los municipios dentro de todas las facultades que ustedes pueden leer en este artículo 81, pero en lo específico que nos compete hoy en esta charla o en este curso, dice este inciso: propiciar y aconsejar la creación de normativa protectiva de los consumidores en el ámbito de competencia municipal, teniendo en cuenta la problemática local y regional. Como les mostré o como fuimos viendo, la problemática del ordenamiento es una problemática regional, es una problemática
provincial y es una problemática local. Por eso, en el marco de las competencias y facultades delegadas que fuimos viendo, los municipios, en el marco de su autonomía, 123 y artículo 5 de la Constitución Nacional, estarían habilitados para poder dictar estas ordenanzas como muchas otras que hay en materia de protección, porque hay otras. En lo particular, nosotros estamos trabajando fuertemente para que otros municipios puedan incorporar estos marcos normativos locales, porque a veces los debates legislativos a nivel provincial o a nivel nacional, ustedes saben que son lentos, son engorrosos, están sujetos a la política nacional o a la cuestión del momento, y estas cuestiones se pierden después en proyectos nacionales o provinciales. Entonces, lo más rápido para cumplimentar con el artículo 42 y el artículo 38 de nuestra Constitución Nacional y Provincial, de tener procedimientos ágiles y eficaces para resolución de este tipo de conflictos, son los municipios. ¿Y cuál es el fundamento? Esto que fuimos viendo. No estamos hablando de bancarrota, estamos hablando de desordenamiento, relaciones de consumo, y que dentro del marco normativo de delegación de facultades que le da la 24, la 13 a los municipios, podemos regular estas cuestiones del sobreendamiento a nivel local. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Se escucha bien. Y ahora adentrándonos un poquito a los proyectos, ¿de qué tratan? Tanto los proyectos de Villa Gesell, la Municipalidad de la Costa, Florencio Varela o Hurlingham, en esencia, el fundamento, la base es la misma. Obviamente que cada municipio por ahí tiene la libertad de frente a esa base, estimar lo que corresponde o lo que crea que puede corresponder mejorar en los textos bases que se habían presentado a nivel provincial o a nivel nacional, pero la estructura de alguna manera responde a esto, ¿no? Vamos a tener artículos donde definan qué es el sobreordenamiento, vamos a hablar de reclamo administrativo, vamos a hablar de principios y deberes de los proveedores en el marco de relaciones de consumo, vamos a hablar de la información y cómo debe ser esa información, vamos a hablar de algunos postulados que tienen que ver con la buena fe, que tienen que ver con el préstamo estable, por ejemplo. Vamos a ver el procedimiento de tramitación y citación de los proveedores. Algo, recuerdo que el doctor Rubén Morsencián hablaba de que muchos de ellos se caracterizaban y no se presentaban en los procesos. Obviamente se decretaba la quiebra, se levantaba y después venían las ejecuciones porque no se presentaban en los procesos de concursos ni de quiebra. Bueno, ahora vamos a ver que esto, por el marco normativo que tenemos, podríamos de alguna manera cambiar ese pensamiento de los proveedores que sean denunciados en el marco de estos procesos de sobreendeudamiento. ¿Cómo va a ser la imputación del pago? ¿Qué es lo que va a tener en cuenta la autoridad de aplicación para imputar al pago? ¿De qué se va a tratar el acuerdo conciliatorio? ¿Qué es lo que va a tener en cuenta el juez o el secretario o quien tenga que resolver en el ámbito de las autoridades de aplicación con respecto a los acuerdos? ¿Cómo se homologa? ¿Qué pasa con esa resolución definitiva? La prohibición de capitalización de intereses, que está en nuestro código. Acá incorporamos una cuestión que también nos parecía interesante y que la Corte ya también lo está trabajando, que es un lenguaje claro, ¿no? Ser claro tanto de parte del Estado, de las autoridades de aplicaciones, como de los proveedores en la información que se les dé al consumidor, ¿no? Que lo pueda entender, que lo pueda comprender, que sea gráfico. Si te doy 100, te presto 100, bueno, ¿cuál va a ser sobre ese 100 la tasa, el interés, los punitorios, bueno, todo el marco de protección en materia del crédito? ¿Qué va a pasar frente a los incumplimientos y cuáles son las sanciones? Y obviamente las autoridades locales de aplicación. Y también nos parecía importante incorporar la cuestión de la hipervulnerabilidad, que también fue modificada recientemente. La resolución 134, si no recuerdo mal, del 24, modifica el criterio de hipervulnerabilidad y habla de consumidores en situaciones desventajosas y vulnerables, pero en esencia estamos hablando de una situación de hipervulnerabilidad. Y después un hecho muy importante que incorporamos, bueno, todo lo que tiene que ver con planes de educación y programas de educación financiera, que es clave para que los consumidores, para que nuestros hijos, nuestra generación comprenda en materia de préstamos, de intereses, qué es lo que estamos comprometiéndonos muchas veces haciendo clic en internet o en el celular, porque ya estos contratos son así. Ya no estamos hablando de contratos físicos, sino contratos electrónicos a un solo clic, donde genera muchas veces responsabilidades económicas, ¿no?
Entonces la educación financiera es importante. Yo acá cuento siempre una anécdota que me pasa con mi hija. Yo tengo una nena de 5, va para 6 ahora en septiembre, pero en plena, te diría, saliendo de la pandemia, ya que íbamos a hacer compras, que ya salíamos un poco más, debería tener 4 años, casi 4. eh, Siempre nos acompañaba o nos acompaña cuando hacemos las compras con mi señora en el supermercado a hacer las compras con nosotros, ¿no? Bueno, se va a las partes de juegos. Bueno, pero siempre nos acompaña y ve cómo son las operaciones. Bueno, que papá saca la plata o que mamá saca la tarjeta. Bueno, situación esta que un día estábamos en mi casa, mi señora estaba preparando unos mates, yo estaba con la computadora y mi hija de 4 años se acerca y dice, bueno, papá quiere un regalo, quiere un regalo, quiere un regalo. No sé si le pasó a alguno de ustedes, a mí me pasó, quiere un regalo que sabía que quería un regalo. Entonces yo le digo, mirá, hija, no es que no recibe, la verdad que recibe, pero bueno. Entonces le digo, no hay plata. No hay plata, no hay plata, no hay plata, así que no te puedo comprar el regalo. ¿Cómo que no hay plata? Entonces le digo a mi señora, alcanzame la billetera. Hoy la verdad que muchos de nosotros ya efectivo creo que no manejamos. Entonces lo que le estaba diciendo era real, no le estaba mintiendo. Entonces saco la billetera, abro la parte donde entrarían los billetes y cuando se lo muestro, hoy efectivamente no había plata. Y entonces, sabiamente, mi hija agarra la billetera y me saca las tarjetas de crédito y me dice, pa, esto es plata. Entonces, lo que le quiero decir con esto, la educación financiera en estos tiempos va a ser fundamental y que esto es un rol que tienen las autoridades de aplicación y obviamente debe también trabajarse en las currículas educativas, porque hoy estamos hablando de esta circunstancia, pero hoy tenemos otras problemáticas como es el juego online, donde muchos chicos y muchos adolescentes con los datos de una cuenta nuestra, de los padres o cuentas virtuales acceden al juego, invierten y eso genera situaciones de afectación a la salud y a situaciones económicas, porque muchos de ellos después accediendo a esto pueden terminar en una ludopatía o en una cuestión de afectación en su salud, en su psiquis, en su economía, en las relaciones familiares. Bueno, fíjense cómo todo esto termina afectando a la familia, porque en definitiva la situación del sobreendeudamiento, que es una situación de hecho concreta, real, objetiva, no solamente afecta a la economía de una casa, sino que afecta a las relaciones interpersonales, afecta a la psiquis, afecta nuestra percepción, afecta nuestra relación con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque termina afectando nuestro proceder y nuestra vida diaria, ¿no? La situación del sobreendeudamiento. Estas situaciones muchas veces, y si uno busca en internet, cuestiones que pueden hasta llevarse la vida de una persona que no está acostumbrada a la situación del sobreendeudamiento y encima anexada a una situación económica como puede ser la pérdida de un trabajo o de alguna situación aún peor en materia de salud. Así que bueno, estas situaciones son reales, entonces necesitamos abordarlas con rapidez, con eficacias, y por eso necesitamos por ahí municipios que recojan de alguna manera esta situación y empiecen a trabajar en marcos normativos locales de protección, bajo estos fundamentos que les compartí, ¿no? Yo les quiero, antes de avanzar por ahí con lo que es el marketing y demás, yo quiero que veamos, a ver si les puedo compartir. Voy a dejar de compartir esto, un segundito. Sí. Este sería, ahí, a ver si lo ven ahora. Un segundito que tendría que aparecer. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, haciendo honor a Villa Gesell, que fue el primer municipio que aprobó esta ordenanza, acá viene la estructura de los fundamentos en materia de protección y tutela de los derechos de los consumidores. Tiene un antecedente esto en el Mercosur, en el año 2021, en donde también se habla de principios. El Comité Técnico número 7 de Defensa del Consumidor, a través del Acta 421, estableció algunos principios protectorios en materia del préstamo responsable, la buena fe contractual, la información, la protección de la persona humana y de la familia en materia de prestación, la buena fe, la prevención del riesgo. Bueno, esta acta de alguna manera fue la precursora y fundamento de
de muchos de estos marcos regulatorios a nivel provincial en los debates que estamos dando y a nivel local en los municipios. Y la estructura, como les venía diciendo, ¿no? La definición, esta es una definición básica, que obviamente, como digo, cada municipio puede trabajar y desarrollar un marco normativo distinto, que parecía la pequeña. Y acá vemos algunas definiciones de estos proyectos de ordenanza, ¿no? Sobreendeudamiento y la definición. Sobreendeudamiento es el consumidor y usuario, es la situación de hecho caracterizada por la imposibilidad para afrontar el cumplimiento de las obligaciones exigibles o de pronta exigibilidad, que compromete el acceso y el goce de bienes esenciales, afectándose en forma directa la economía familiar, su salud psicofísica y su proyecto de vida, ¿no? Eso es un marco de alguna definición de sobreendeudamiento. Hablamos un poquito del reclamo administrativo ante la OMIC, ¿no? Cómo debe el consumidor frente a esa situación acercarse a la oficina y qué documentación debe presentar, obviamente, todo lo que tenga a disposición, intercambio de mails, información que le haya dado el proveedor con respecto al préstamo, con respecto al crédito, con respecto a la tarjeta, con respecto al plan, con respecto a las cuestiones que lo ha puesto en el sobreendeudamiento, los pagaré de consumo que se pueden dar en la compra de un bien mueble, un bien mueble o electrodoméstico, que muchas de estas empresas trabajan también con, con este formato, ¿no? De préstamos que les dan las mismas compañías y a través de un pagaré de consumo también se comprometen a, a través de adquirir esa deuda y después eso es un instrumento ejecutable en el ámbito de la justicia. Bueno, todo eso lo podemos empezar a analizar en el marco del reclamo administrativo. La idea es que el consumidor traiga toda esa documentación y obviamente los abogados también a través de los colegios puedan leer estos marcos normativos y que sepan, por eso también a los colegios, poder hacerlos con los colegios estos cursos también es importante, porque por ahí si el consumidor no sabe o el colega no sabe que existen estos procedimientos en estos municipios, y con estos procedimientos pueden, de alguna manera, no solamente asesorar, sino representar a sus clientes, que son consumidores, y poder trabajar con esta problemática en estos procedimientos locales, ¿no? Principios y deberes. Los proveedores de crédito para el consumo en cualquiera de sus modalidades, sea a través de plataformas virtuales o presenciales, como era antes, deberán ajustar su actividad al principio del préstamo responsable y al principio de la buena fe. Los proveedores deberán asesorar y aconsejar adecuadamente, advertir sobre los alcances del compromiso patrimonial derivado de la operatoria, evaluar los antecedentes crediticios y la solvencia patrimonial del consumidor, informar el resultado de la evaluación al interesado con indicación de qué fuente fue consultada, si se utilizó, por ejemplo, inteligencia artificial para definir perfiles, decidir funcionalmente el otorgamiento de negatoria del crédito también, adoptar cualquier medida que contribuya a la prevención del sobreendeudamiento, ajustar su marketing y sus prácticas comerciales para que no resulten abusivas o generen un consumo compulsivo del crédito. Ahora vamos a ver algunos casos en particular. Un deber reforzado de colaboración, esto que está, muchas veces nosotros no le prestamos atención, el artículo 53 de la ley 24.240, un deber reforzado de colaboración por parte de los proveedores en materia de protección y tutela para garantizar una adecuada y rápida composición del conflicto antes de que por ahí llegue al conocimiento de la autoridad de aplicación o a la justicia. Información, toda oferta o presentación en la que se ofrezca un crédito para el consumo deberá cumplir obviamente con lo establecido en la 24.240, forma clara, detallada, precisa, respecto al ofertado y lo ofrecido. Esto de los postulados, que también tiene que ver con algunos principios, ¿no? Que tienen que darse en el ámbito de superar la insolvencia del consumidor, el orden público, protección especial del consumidor en situación de hipervulnerabilidad, respeto y dignidad de la persona humana y de la familia, prevención de riesgo, buena fe, préstamo responsable, sostenibilidad de los remedios de saneamiento, eficacia de los procedimientos previstos para garantizar el goce de los derechos de los consumidores, inmediatez, simplicidad, celeridad, bajo costo. Todo esto de alguna manera se puede llevar adelante a través de los procesos que llevan adelante los municipios a través de la SOMIC y la instancia resolutiva, ¿no? Esto de ganancias justas y razonables en las operaciones del crédito para el consumo. Citación de los proveedores. Acá tenemos un marco normativo donde la incomparecencia es justificada a las audiencias conciliatorias fijadas por la autoridad de aplicación administrativa.
el artículo 48 de la Ley de Procedimiento 13.133, no faculta o faculta a los municipios a sancionar con multa esa situación de no cumplir a las citaciones que la autoridad de aplicación hace en el marco de, por ejemplo, este procedimiento que estamos hablando de saneamiento del consumidor sobreendeudado. Esas multas, si vamos a la ley 13.133, artículo 73, en sus incisos, generalmente el inciso B que se aplica, es multa que va de 0,5 a 5.000 salarios mínimos vitales y móviles, por incumplir, por ejemplo, con no venir a las audiencias conciliatorias. Imputación del pago. El pago de una obligación líquida o de plazo vencido en el marco de una relación de consumo que afecte a un consumidor sobreendeudado deberá imputarse conforme lo establecido en el artículo 900 y 903 del Código Civil y Comercial. Este fue un artículo que la verdad que fue debatido, pero fue un artículo que consensuamos con la parte de la doctrina que de alguna manera nos criticaba por regular estas cuestiones a través de una ordenanza. Acuerdos conciliatorios de resolución definitiva. En los acuerdos conciliatorios o al momento de resolver, la autoridad de aplicación tendrá en cuenta los ingresos y capacidad de pago de los consumidores, si el sobreendeudamiento responde a situaciones que no son imputables al consumidor o al proveedor, el nivel de instrucción financiera, el tipo de consumo que generó el sobreendeudamiento, si el crédito fue otorgado cumpliendo el principio de crédito responsable y de la buena fe. Bueno, son todos criterios que la verdad eh, pudimos trabajar con la idea de que tengamos a nivel local un marco de largada para que las autoridades de aplicación, en este caso las autoridades administrativas que tengan que resolver estas situaciones, tengan que analizar al momento, recibir los reclamos y de resolver a través del dictado de una resolución o una homologación conciliatoria, ¿no? Fíjense que de alguna manera estos son parámetros mínimos, podríamos decir, con el cual podemos empezar a trabajar a nivel local con los colegios, con los abogados, capacitarnos, formándonos un poquito en estos nuevos procedimientos administrativos que se van generando. El tema de capitalización de intereses no son capitalizables, el artículo 770 del código lo dijimos, de alguna manera lo reforzamos, el lenguaje claro. Los incumplimientos y las sanciones que se van a aplicar son las establecidas en la ley 24240, en la ley provincial 13.133, en las que futuros se reemplacen. La autoridad de aplicación en la instancia sumarial será la Oficina de Defensa del Consumidor, o Dirección de Defensa del Consumidor, o la OMIC. Y en la instancia resolutiva estará a cargo, por ejemplo acá, en la justicia de faltas municipal, como bien lo dice este articulado, y también sucede en San Martín y en otros municipios. Y después los últimos articulados, desarrollar junto con las áreas provinciales y locales de la Secretaría de Educación, que puede ser del municipio, políticas educativas que tengan que ver con concientizar a la ciudadanía en materia de protección de derechos económicos y la cuestión del sobreendeudamiento y la cuestión financiera, ¿no? Esto es un tema que se puede trabajar a nivel provincial y a nivel local con los consejos escolares o también con los establecimientos educativos directamente. Bueno, esta es de alguna manera la base de los proyectos a nivel administrativo local. Y si les parece, ya nos quedan unos minutos más para ir avanzando. ¿Les parece tomar unos 10 minutos? Así yo me recupero con algo calentito y volvemos en 10. ¿Les parece? Perfecto. Dale, Bien, perfecto, Adrián. Cuando vos hagas el gesto, arrancamos. dale.
Bueno, ¿estamos? Ahí volvemos. ¿Cómo andan? ¿Les parece hasta acá alguna pregunta, alguna cuestión? Aprovechemos y después avanzo con la parte del marketing, que me parece importante también mostrar algunas cuestiones. Adrián, Sí, Pablito, yo no, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? yo recuperando, Eh, perdón que ando medio engripado sí, hoy. sí, sí, se te nota con la voz así. Eh, Escúchame, yo no sé si no lo escuché yo o no está en la ordenanza de Villa Gesell, por ello me guié en la ordenanza bueno, no sé, porque yo estoy en trayecto, viste, de sancionar Sí, también de también la ordenanza, pero vi un articulito sí. que hablaba sobre la comunicación cuando surgía una denuncia por este motivo a el Poder Judicial, en su caso, al juzgado interviniente que estuviera eventualmente realizándose una ejecución. Y mirá, eh, Pablo, ahí de- con respecto a lo que estás preguntando, sí, hay varios proyectos dando vuelta, por eso cada municipio después tiene la libertad de agregar o sacar o replicar los mismos fundamentos. Por ejemplo, esto que decís vos, en la de Hurlingham estaría incluido, y por ejemplo en la aprobada en la costa y en Villa Gesell, no, según el texto que vimos. ¿Por qué? Porque también daba debate esa cuestión de si suspende o no. Eso lo dejamos más que nada como parte del proyecto en marcos normativos provinciales, como es los proyectos de ley provinciales que hay, en el cual sí sería una ley general en la provincia donde se estaría trabajando en esa cuestión, pero a nivel ordenanza, por los debates que podrían trabar algunos proyectos, se prefirió no incluirlo. No quita que obviamente ese artículo se pueda imponer y quede a criterio del juzgado competente esperar el resultado del proceso administrativo como para no generar expendio judicial y por economía procesal seguir avanzando con la ejecución cuando hay un proceso administrativo. Son debates, son cuestiones que pueden plantearse y obviamente que no sea un motivo para que los proyectos no avancen. Reitero, en la de Burlingame, por ejemplo, quedó el texto este que vos estás mencionando y en la de La Costa y Villa Gesell, y no recuerdo, por ahí Mariela Arasaki me podrá hacer recordar, no sé si también ellos lo sacaron o se quedó incluido, pero sé que está en la de Burlingame, quedó en ese caso. sí, a ver, Adrián,
Sí, Yo lo que, teniendo en cuenta esto que vos recién mencionás, respecto de que el juez, no, más allá de que de estos planteos, obviamente, jurídicos, respecto de que nosotros no podemos de lo administrativo indicarle qué claro, hacer a los jueces, pero teniendo en cuenta esto que vos también mencionás, de que el juez puede, dentro de sus facultades discrecionales, por lo menos estar informado y hacer lo que considere pertinente. claro, Yo lo que puse fue basado un poco en la Convención de la ONU, que habla también sobre estas cuestiones, en esto que vos mencionabas de la Comisión, que habla sobre que el Poder Judicial también tiene que mirar estas cosas. Eh, lo puse que se lo comunicara a los fines informativos, a los claro. fines de que el juez hiciera lo que estimara corresponda. Claro, hay que dejar Por ahí, mira, hasta me abierto, lo puedo rechazar, pero por lo claro, menos claro, informarlo. obvio. Por eso digo, para que no sea una cuestión de debate y por ahí eso detenga los planteos que pueden darse en el ámbito de un consejo deliberante, bueno, algunos municipios no corrieron y otros lo dejaron. Pero reitero, obviamente nosotros no podemos ordenarle a la justicia y la justicia en todo caso lo que hará es merituar todo esto que estamos haciendo a nivel local con vista a todas las normativas protectorias en materia de consumidores, ¿no? Digo, la idea de estos procedimientos que sean ágiles, rápidos, es más, yo he visto también otros municipios que me pasaron sus proyectos que ponen hasta plazos de tiempo en estos procesos para que no sean eternos, y por ahí ponen que estos procesos tienen que tramitar en 60 días, 90 días, que es más, esto está incluido también en los proyectos de ley en la provincia, que sean procesos cortos, ágiles y rápidos, para que no sean procedimientos largos y eternos. Es más, creo que el de la provincia, el proyecto habla de 90 días. En 90 días tiene que resolverse esta cuestión en el marco del sobreentendimiento de los consumidores, en el ámbito de las autoridades de aplicaciones administrativas. Eso es en el caso de que se apruebe la normativa provincial. En el mientras tanto, cada municipio, de acuerdo a la particularidad local, lo puede incluir, no lo puede incluir. El tema es que obviamente, como si vos, Pablo, no podemos ordenarle al juez que suspenda un proceso judicial porque se inició esto en nuestro ámbito. Lógico. Perfecto, gracias. Más o menos bien, queda claro hasta ahora lo que fuimos viendo. Bueno, vamos a continuar. A ver acá. Bueno, un tema que también me parecía importante destacar es el tema de la publicidad, la propaganda, en lo que corresponde a los proveedores de préstamos para el consumo, ¿no? O tarjetas de crédito, publicidades. Bueno, nosotros como, digo nosotros porque formo parte de las autoridades de aplicación local, en el caso mío en San Martín, tenemos facultades para analizar ciertas publicidades o ciertas propagandas que creamos que van contra los principios constitucionales y establecidos también en la ley especial, ¿no? Y un tema muy importante que podemos trabajar también como autoridades de la aplicación local es el tema de las publicidades. Nosotros desde San Martín hemos trabajado mucho con el control de publicidades, después en el pasaje mío por la Autoridad Nacional de Aplicación también hemos trabajado mucho con el tema de las publicidades y el control de las publicidades en materia de protección de los consumidores. Y me parecía importante volver a poner en valor esto que podemos controlar con respecto al préstamo responsable, a la información y algunas cuestiones que hacen a la publicidad. Habíamos hablado de un marketing responsable en el marco de el sobreendeudamiento de los consumidores y las consumidores. Nosotros hemos visto, o hemos estudiado, o hemos leído las cuestiones de la neurociencia y cómo aplican muchos de estos conceptos las relaciones de consumo, ¿no? De que somos emocionalmente este, débiles para tomar decisiones que estén en materia de consumo, ¿no? Digo, muchas de las publicidades nos atacan diariamente a través del uso de las tecnologías, digo, casi
las últimas estadísticas es que hay 2 celulares por cada habitante en nuestro país. Yo soy uno de los que usa 2 celulares, por ejemplo, así que estoy dentro de la estadística. Hay más de 60 millones de líneas cuando somos más de 40 millones de habitantes, no más de 47 millones. Digo, hay más líneas habilitadas que habitantes en el país. Eh, Mientras avanza la exposición de cada uno de nosotros en los ámbitos virtuales, la afectación se hace más profunda. Hoy las publicidades nos invaden a través de algoritmos y inteligencia artificial, nos perfilan los anuncios, nos perfilan las búsquedas, nos perfilan un montón de cuestiones que hacen que como autoridades de aplicación y como consumidores y usuarios en este mundo estemos atentos frente a estas cuestiones, ¿no? Recuerdan los préstamos Money, Winance, bueno, todas cuestiones que hoy están siendo debatidas son motivo de estafa, de usura, y que afecta al 40% de nuestra aprobación según los datos que venimos manejando y venimos viendo. Para lo cual implica que como abogados de la colegiación y como autoridades de aplicación debemos estar atentos y preparados para presentar defensa, para presentar cuestiones ante las autoridades de aplicación, como puede ser un consumidor simple y llano que se acerca a hacer una denuncia, o un abogado que quiere plantear una cuestión ante la autoridad de aplicación y darle movimiento a su reclamo, o consumidores que se ven afectados frente a esta cuestión. Bueno, y una cuestión que quería tocar con ustedes es el tema de la publicidad y el marketing. El proveedor deberá pretender ganancias justas y razonables por un servicio y no podrá emitir publicidad engañosa que induzca a sus usuarios y consumidores a colocarse en situaciones de sobreendeudamiento. Esto lo trata los proyectos provinciales en materia de lealtad comercial, y algo hemos tocado también en los proyectos locales con respecto al préstamo responsable y el marketing publicitario, ¿no? Acá vemos algunas publicidades, ¿no? Fíjense, ¿no? ¿Recuerdan esta de no hace mucho del banco francés? Estás dulce. Estar dulce era que, como podías acceder rápido a un préstamo personal, bueno, ese préstamo personal, esa plata con un solo clic desde tu app, te podía hacer beneficiaria de un montón de cuestiones o poder acceder a un montón de cosas, pero no sabías que después de todo esto viene, obviamente, las tasas de interés, cuáles aplican. Pero bueno, lo importante era estar dulce y disfrutar de ese préstamo simple, ¿no? Del banco francés. Otras publicidades, la mayoría, si ustedes ven, están todos contentos. ¿No les pasó que cuando ven una publicidad de préstamos o de acceso al crédito, ven que están todos contentos por el acceso al crédito? Me voy a poder comprar lo que me quería comprar y con el sueldo no me alcanzaba. Y entonces, wow, doy para el crédito, listo, ahora voy a ser feliz. Bueno, en realidad es el principio de la tristeza todo esto, porque entramos en una vorágine que hace la situación de desordenamiento. Recientemente tenemos estas publicidades, por ejemplo. Fíjense, ¿no? Un poco machista también la publicidad, ¿no? La mujer en un changuito, y fíjate, préstamos personales en camino hacia tus sueños, ¿no? Fíjense, o el de tarjeta naranja, ahora es 1.600.000, lo vi hoy, ya no es más 700.000, te pueden dar hasta 700.000 para que hagas lo que se te cante, con 1.600.000. ¿Qué hacemos con 1.600.000 hoy en la Argentina? Capaz que si te dan 1.600.000, vas a tener que pagar ganancias. Pero fíjense, miren, ¿no? Estas publicidades son las que continuamente en las redes, en la tele, en la radio, más que nada en la utilización de plataformas virtuales, son las que las podemos observar, están continuamente inundándonos y tratando de que nos lleven a tomar decisiones que muchas veces, como dijimos, y como somos consumidores irracionales en la mayoría de las veces, no pensemos lo que estamos a punto de hacer en ese préstamo, ¿no? En ese aceptar esos términos y condiciones. En muy chiquito por ahí las bases y condiciones están sin informar cuál es la tasa o cuáles son las condiciones. Esto de hablar de forma clara tiene que ver, bueno, cuáles son las condiciones de si yo retiro 700.000, cuál es la tasa, qué es lo que tengo que pagar. Bueno, todas esas cuestiones muchas veces están en muy chiquitito y las vamos viendo a medida que ya vamos aceptando ciertas condiciones para el otorgamiento de ese préstamo. Y es más, si no sé si alguno lo intentó, por ahí si quiere sacar lo máximo, la misma app
te establece o te define cuál es el máximo que te va a dar. Por ahí no son 700.000, sino que tu situación crediticia solamente puedes acceder a un cuarto, a la mitad o a 100.000 pesos de esos 700.000 que te dan. ¿Por qué? Porque hay una análisis crediticio a través del uso de inteligencia artificial, de los canales y la información que muchas veces nosotros no sabemos que está ahí, pero se analiza. Por esa app podemos acceder no al total, sino a diferentes montos de acuerdo a nuestro comportamiento y si estamos informados en las bases de los bancos o del Veraz. Bueno, todo esto tiene que ver con estas cuestiones, pero fíjense que el marketing apunta a que el préstamo es la solución de muchas veces de nuestros problemas, ¿no? Porque nos venden que el acceso al crédito es la solución para mis deudas. Entonces yo me endeudo para pagar deudas, me endeudo para comprar alimentos, me endeudo porque mi salario no alcanza, entonces lo uso como una extensión de mi salario cuando en realidad no es la función el crédito que sea una extensión de mi salario. Entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver con la educación, que tiene que ver con la publicidad, y que obviamente nosotros tenemos las posibilidades de, como autoridades de aplicación, empezar a introducirnos en estos controles, ¿no? De ver que se cumplan con ciertos parámetros que a nivel local estamos trabajando con ordenanzas y ojalá sea una ley provincial o nacional a futuro. El proveedor deberá evaluar certeramente los antecedentes crediticios y la solvencia patrimonial del consumidor a partir de fuentes disponibles y decidir fundadamente el otorgamiento o la denegatoria del crédito, decisión que deberá comunicar al consumidor de modo fehaciente. Esto también lo trabajamos en las ordenanzas, ¿no? Bueno, te doy un crédito, bueno, ¿cuáles fueron los análisis que hiciste para dármelo? ¿Estaba en condiciones? ¿No estaba? Responde a ese préstamo responsable, ese crédito dado. ¿Me lo rechazaste? También me tenés que informar cuáles fueron los fundamentos de ese rechazo, porque la idea también, obviamente, que juegue el acceso al consumo, pero con un préstamo responsable. No vamos a dejar que el consumidor que está en una situación crítica acceda a un préstamo que no lo va a poder pagar y obviamente le genere no solamente un problema a él, sino también al sistema financiero, porque otorga créditos sin hacer un análisis previo de la situación. Bueno, esto también es beneficioso para el proveedor de créditos o proveedor de préstamos en este caso. Fíjense, esto es, por ejemplo, bueno, Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre que ya a esta altura no es una plataforma de comercio electrónico, sino que ya es más que una plataforma de comercio electrónico. Hay una discusión si tiene que operar como una entidad financiera, porque obviamente no solamente compramos bienes o hacemos operaciones de compra y venta de bienes en esa plataforma, sino que la misma plataforma tiene mercado pago, tiene mercado crédito, te ofrece colocación de dinero en plazos fijos, puedes acceder a través de Mercado Pago a un montón de otros bienes y servicios que superan ya el simple comercio electrónico como nació esta plataforma. Fíjense, ¿no? Acá, por ejemplo, Mercado Libre, Mercado Pago o Mercado Crédito, otorgando un crédito a una persona que por ahí no estaba bancarizada y bueno, a través de estas plataformas virtuales puedes acceder a una cuenta, puedes acceder a un crédito, puedes acceder no solamente a la compra de bienes y servicios, sino a un sistema al cual nos exponemos todos, ¿no? Obviamente, y ahí estamos hablando de tasas de interés, estamos hablando de créditos para el consumo, a tasas altas o usureras muchas veces. Bueno, son las cuestiones que esta plataforma dice que vino a incluir a todos aquellos que obviamente estaban en una situación de trabajo no blanqueado y bueno, de alguna manera vienen a blanquear esa situación. Fíjense, dice acá, casi 8 de cada 10 personas que recibieron su primer préstamo en Mercado Pago no tenían historia de crediticia. Obviamente estaban excluidos del sistema tradicional y Mercado Libre, porque son tan buenos, los incluyeron, ¿no? Nunca habían usado tarjeta de crédito ni se habían aprobado otros préstamos en el sistema formal. La inclusión financiera es clave para el desarrollo de las personas. Acá de alguna manera te invitan a formar parte de la inclusión financiera, ¿no? Y después tenemos un tuit como este. ¿Qué pasa si no pago y no vuelvo a Mercado Pago? Fíjense, ¿qué responde este usuario? Seguís estando ahí, iba sumando la deuda, yo tenía 20.000 y pasé a pagar 8.000 y la desinstalé, como si por arte de magia
esa deuda desapareció, ¿no? Bueno, estas son las circunstancias, esas son las situaciones en las cuales vamos a tener que trabajar como autoridades de aplicación y obviamente como colegios en el ejercicio de la profesión y utilizar las herramientas estas que se van generando a nivel administrativo, a nivel municipal, próximamente por ahí a nivel provincial y ojalá a nivel nacional, pero en el mientras tanto, por lo menos quiero cerrar con este análisis de la autonomía municipal, avanzar con la protección local de los consumidores frente a un Estado que desregula y nos desprotege. Necesitamos municipios activos en la protección, en la tutela, en generar normativas especiales a nivel local, regional, que contemplen estas situaciones y cumplamos un mandato constitucional, que es nada más ni nada menos el artículo 42, segundo párrafo, y el 38 en la Constitución provincial. Procedimientos ágiles, normativa específica para resolución de estos conflictos, protegiendo al vulnerable, el más débil de esta relación, que somos nosotros, los usuarios y consumidores, frente a distintos mecanismos que el sistema utiliza para que nosotros nos sobreendeudemos. Así que de mi parte, gracias. Abro por ahí a preguntas o cuestiones que tengan o que no hayan quedado claras o que quieran debatir. Así que aprovechemos por ahí estos minutos. Bueno, Adrián, desde ya muchas gracias. Supongo que alguna pregunta aparecerá, aunque algunas ya te fueron planteando sobre la charla, ¿no? Pero bueno, muy clara la exposición y espero que quienes todavía no tienen ordenanza aprobada puedan ir avanzando también en el tema. Bueno, muchas gracias, Leandro. Nuevamente agradecido por el espacio. Yo creo que los colegios son importantísimos, no solamente en la difusión de estas jornadas, sino en la capacitación, que puedan saber que hay áreas específicas, como es la materia de derecho del consumidor, que va tomando cada vez un poquito más de relieve e importancia, y que los municipios, que en este caso vos, desde Dolores con La Costa y Villa Gesell, tienen normativa especial, y bueno, empezar a trabajarla, a desarrollarla también en otros municipios, junto con los colegios, es fundamental, porque, reitero, la autonomía municipal en esto es clave, y necesitan los consumidores mayor protección, y que se pongan en funcionamiento todos los procedimientos administrativos y judiciales de protección, como se han hablado en estas jornadas, y los colegios y las autoridades de aplicación, en el ejercicio de la profesión, nosotros como abogados es fundamental poder capacitarnos y poder ejercerlos también. Te hago una consulta, Adrián. ¿Está Sí. previsto en los proyectos, en las ordenanzas que se aprobaron, algo así como la publicidad para la publicidad como sanción para las empresas que, por ejemplo, no quieran asistir a la audiencia de conciliación o que no tomen, digámoslo, en serio el accionar que se pueda llegar a desarrollar en la UNIC? Es decir, una forma de establecer, bueno, tal empresa no vino a la audiencia o no colaboró, digamos, con la UMIC o con la Dirección de Defensa del Consumidor del municipio en particular, generar una publicidad como para que en el ámbito territorial se sepa que tal empresa no es amigable, digamos, con las normas de consumo, más allá Mirá, de que no sí. genere posiblemente algún otro tipo de sanción. Mirá, normativamente en la provincia ya hay un registro provincial de infractores, después cada municipio tiene o lleva adelante un registro de infractores. Obviamente esos registros se van completando a medida que las empresas son sancionadas, cumplen, no incumplen o apelan, se va generando ese registro. Y después tenemos el artículo 76 de la ley provincial, que obliga de alguna manera a las sanciones que queden firmes por el incumplimiento del marco normativo de publicitar esas infracciones. Los que no lo hacen, yo te cuento la experiencia nosotros en San Martín, nosotros los publicábamos igual. Las que quedaban firmes y consentidas, ¿no? Las sanciones que queden firmes y consentidas. Una vez que quedó firme y consentido, se ejecutó o pagó la multa, la publicó o no la haya publicado, ese registro nosotros lo podemos hacer público. Yo lo informaba cuáles eran las empresas más
incumplidoras y demás. Ahora, en el marco de estos procesos, bueno, uno puede obrar de la misma manera. Si se la sanciona a estas empresas en el marco del proceso de sobreendeudamiento por no venir a la solvencia conciliatoria, eso queda firme y consentido, bueno, uno lo puede hacer público y a través de ese registro generar la información o dar a conocer a través de informes desde la autoridad de aplicación cómo operan estas empresas frente a los reclamos de los consumidores, ¿no? Eso es lo que más les duele también, que se haga público. Uy. Vos, perdóname, vos recién hiciste mención de un proyecto de la ley de lealtad comercial a nivel provincial, algo nuevo. La idea no, la idea es que el proyecto Ah, provincial, dentro de todos los articulados, trabaja el tema de la publicidad, es que es de manera exclusiva. ah, En pero el caso de digamos, hoy, en el caso de las ordenanzas, dentro de los postulados, por ejemplo, o los principios y deberes de los proveedores, los tocamos de alguna manera cuando hablamos de el préstamo responsable o del marketing, las publicaciones en materia de marketing financiero. Tocamos muy por arriba, no profundizando, no quita que después cada uno en el ejercicio lo profundice, porque lo que hicimos hacer es un marco general que sea el disparador para que cada uno de ustedes después desarrolle a nivel local el trabajo, digamos, ¿no? No podemos regular, sino que hicimos de alguna manera un marco general con algunos postulados y principios que vamos a tener en cuenta para encarar esa situación. Por ejemplo, está bien. vimos esas publicidades o vemos publicidades parecidas, esa publicidad, tenemos la ordenanza aprobada y la ordenanza habla de préstamo responsable, y bueno, yo le podría pedir a ese proveedor en en esa publicidad en materia financiera, bueno, qué está haciendo además de publicitar un préstamo en materia de préstamo responsable. Le podés pedir, bueno, como medida mejor proveedor de información, bueno, cómo da los créditos, qué material utiliza para dar el crédito, dónde no informa la tasa de interés o informa, en vez de forma destacada, en chiquita a un costado, o bueno, todas esas cuestiones que nosotros hacen al control y vigilancia de estos derechos, bueno, nosotros podemos profundizarla. Por eso hay un marco general, no quisimos reglamentar nada, porque obviamente entendemos que eso tiene que ser algo general a través de una ley, provincial o nacional, pero sí esos marcos o postulados locales nos permiten o nos habilitarían a trabajar en los acuerdos, trabajar en el marketing, trabajar en la publicidad, trabajar en los acuerdos de alguna manera distinta, teniendo en cuenta todos los principios del derecho también en esto, ¿no? Que juegan y dialogan Está bien, pero yo lo que te quería preguntar, por ahí con tantas derogaciones me perdí algo. Hoy Sí. no se derogó el marco normativo de la ley de lealtad comercial vigente que permite analizar estos temas respecto a la publicidad o No, lo que hubo es un decreto que derogó la ah, ley 22802 y el decreto ahí está. 274 del 2019, que ese sí quedó vigente. Lo que estableció fue algunas cuestiones en materia de publicidad, la información, el precio, eso sigue estando vigente, pero obviamente eso es juzgado no por la ley de defensa del consumidor, sino por la ley de lealtad comercial en la provincia, por ejemplo. Sí, sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es ese juego, ese diálogo de fuentes o esa interpretación del artículo 3 que se dialoga tanto con la ley, con el decreto de lealtad comercial como con la ley de defensa del consumidor, pero dándole fundamento en nuestro marco normativo. Si no, lo tiene que juzgar la provincia con lealtad comercial. Está, está bien, está bien. Ahora entendí. Esa parte no la tenemos delegada en la provincia. Claro, hay que conveniar con provincia en ese Claro. caso. Claro, está Podés bien. hacer la actuación, pero lo juzga la provincia. Está, perfecto. Esa era mi duda. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna cuestión? ¿Quedó claro? Ojalá que se sumen más municipios. Quedó clarísimo y abusamos de tu estado de salud, que Bueno, habíamos quedado en hacerlo livianito. La verdad que fue bastante más extenso que lo que pensamos cuando te escuchamos al principio con tu voz. Pero bueno, bien. de vuelta, Muchas nos gracias. Quería quedamos. estar Muchas porque gracias. era el cierre. Y espero poder repetir algún tipo
de actividades del Colegio de Dolores, que sabe que siempre con materia consumidora ha tratado de trabajar bastante desde hace muchísimos años, ¿no? Y ahora este nuevo impulso que tomaron las OMIC, especialmente de la zona, que ayuda muchísimo, sinceramente. Así que bueno, de vuelta a todos, muchas gracias. Cualquier duda que tengan respecto a la parte administrativa, saben que pueden enviar el mail por tema certificado, por el material, luego también para tener el mail de ustedes y transmitirle tanto el material de Adrián como del doctor Fede que nos mandó de la anterior jornada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y buena semana. Chao. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Que mejores, Adrián, ¿eh?